El tema de hoy se llama perseguidos. Les decía que son los 2 últimos domingos en la serie de Sal y Luz, son las 2 últimas bienaventuranzas. Para aclarar, hay pastores, predicadores, teólogos que unen la bienaventuranza de hoy junto con la semana entrante, es decir, los versículos 10 y 11 como una sola bienaventuranza. Y de alguna manera puede ser así. Nosotros hemos querido separarlos porque consideramos que en una habla de un tema muy específico, que es la justicia, y en el otro habla en realidad de persecución delante del Señor. Aquí viene un hombre fiel a traerme agüita. Dice, este pastor está... Muchísimas gracias. Sí, gracias, ¿no? ¿Dónde estaba yo la semana pasada, iglesia? De vacaciones. Los mexicanos comen mucho. ¿O será que el que comí fue yo? Pero era mucha comida. Ay, ay, ay. México, qué país tan hermoso. Muy bien. Estamos en el capítulo 5 del libro de Mateos. Y hoy vamos a ver el versículo 10. Como les dije, vamos a tomarlo como una bienaventuranza. Y lee así, lo estamos leyendo en la Reina Valera contemporánea. Comenzando con el versículo 1 y 2 para darnos ese contexto. Cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron. Sabemos que eran los discípulos, pero también después podemos concluir de que la multitud estuvo escuchando. Y él comenzó a enseñarles diciendo, y aquí viene el versículo 10, el versículo de hoy. Bienaventurados, es decir, bendecidos, felices, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué cosa tan extraña que diga bienaventurados los que son perseguidos. Una vez más, es el título de mi mensaje de hoy. Perseguidos por causa de justicia. Ellos son bendecidos. Entonces yo diría, ¿aquí hay algún justo? ¿Aquí hay algún justo? Dios nos hizo justo, pero en nuestras acciones, esto es una paradoja, que en el cristianismo, si tú eres justo, haces justicia, vas a ser perseguido, vas a ver opresión, vas a ver una contraposición. Y te pregunto, ¿cuál es tu posición frente a la justicia? ¿Se recuerdan que estuvimos definiendo qué es la justicia, verdad? ¿Qué es la justicia? ¿Alguien dígame muy rápido? Ok, ya veo cómo se recuerdan. ¿De acuerdo a la qué? Ahí está. Real Academia de la Lengua Española. Justicia consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y de dar al prójimo lo que les es debido. Es decir, hacer lo correcto para los demás, pero también hacer lo correcto para Dios. Todos tenemos un deseo. Todos siempre tenemos un deseo de aceptación, de pertenecer, de que cuando estamos con alguien seamos recibidos, seamos aceptados como tal. El problema es que el que en realidad puede completamente satisfacernos es el Señor, es Dios, es Cristo. Pero cuando hay espacios, hay vacíos en nuestra alma, ¿verdad? Porque nosotros a veces le permitimos que el Señor nos satisfaga en ciertas áreas, pero si no le entregamos todo, pues Él no ocupa todas esas áreas. Y si hay áreas, hay vacíos, entonces nosotros tratamos de buscar esa aceptación, ese amor, esa aprobación, si tú quieres, bien sea con otras personas o con el mundo. Y nos pasa siempre, nos sucedía de niños y sigue con los jóvenes, ¿no? Pero a veces de adultos también nos pasa. ¿Te acuerdas tú de niño o de niña que de pronto estabas con tus amiguitos y querían hacer alguna maldad?
querían hacer alguna cosa que no está muy bien. Y tú decías, pero eso no está muy bien. Pero lo hacías, ¿por qué? Porque querías que te aceptaran. De jóvenes, algunos de ustedes, no digan ni confiesen, pero de pronto fue con algún joven, alguna amiga, algún amigo, algún almacén de estos grandes y de pronto se te enredó una prendita y ocupó el espacio, bueno, no sé si es una prenda ocupa el bolsillo, pero alguna cosita, un lapicero, un bolígrafo, ¿verdad? ¿Alguno hizo eso? Pero les dije que no confesaran. Y están diciendo, sí, yo lo hice. Y a lo mejor pensaste que no estaba bien, o sabías, de hecho, que no estaba bien, pero la presión, la tentación también, pero más la presión de tus amistades, de las cosas, ¡pum!, caíste. Pero tenemos que tener firmeza, tenemos que tener una convicción, tenemos que estar seguros de que cuando viene el pecado, cuando viene la tentación, cuando viene algo que no es justo, nos vamos a mantener firmes. Y de eso se trata el mensaje de hoy. 3 puntos que quiero proponer a ustedes. El primero de ellos, si los tienen en sus notas, en sus boletines, es que la justicia, ese hacer bien, hacer lo correcto a los demás y a Dios, debe ser tu convicción. La justicia debe ser nuestra convicción. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a decidir actuar con justicia, lo tengo que hacer tomando una decisión anticipada. Yo no puedo esperar a que el momento aparezca como para decir, ahora sí yo voy a decir. No, tú tienes que tener una convicción, saber que no importa lo que venga, que no importa la tentación, que no importa la oportunidad, tú te vas a mantener firme haciendo lo correcto. Y obviamente la palabra de Dios está llena de ejemplos maravillosos, pero hoy voy a utilizar una historia que tiene que ver con 3 jóvenes. Y ustedes todos conocen la historia de unos jóvenes hebreos que fueron llevados a Babilonia, un país fuera de donde ellos vivían. Y ahí había un rey en ese país. ¿Cómo se llamaba el rey? Nabucodonosor, un rey muy poderoso. Y este rey, que tenía tantas bendiciones, tanta grandeza, de pronto se le empezó a subir el orgullo y él hizo hacer una estatua grande. En Babilonia había muchos dioses, ¿verdad? Y había otras personas que lo mal aconsejaban, por decir. Conclusión, se hizo una estatua y había que doblegarse, había que adorar a esa estatua en ciertos momentos del día, que tenían que ver mucho con cuando la música anunciaba. Vamos a leer eso. Y estos 3 jóvenes, ¿cómo se llamaban? Muy bien, a mí siempre, toda la vida me costó, Hania, me costó mucho trabajo y me cuesta trabajo acordarme los nombres de Sadrach, Mesach y Abednego. No saben cuántas veces esta mañana yo practicaba. Señor, ayúdame con esto. Pero estos 3 jóvenes que habían sido educados en el judaísmo, que tenían su fe en Jehová, el Dios de los ejércitos, se ven enfrentados ahora a una cultura que es opuesta a la de ellos, a oportunidades, a exigencias, a maneras de vivir, de ver la realidad, a espiritualidades opuestas a las de ellos. ¿Y qué iban a hacer estos jóvenes? Y ustedes saben que ellos se mantuvieron firmes, porque en ellos había una convicción. Y por eso vamos a ir al capítulo 3 de Daniel. Está en las pantallas, pero ustedes lo pueden seguir en sus Biblias. Recuerden, estamos utilizando Reina Valera Contemporánea. El capítulo 3 de Daniel, comenzando con los versículos, vamos a tener mucha lectura de lo que pasó con estos jóvenes, del versículo 13 al 18, que lee así. Nabucodonosor. Va a tocar que Hania me pongas un letrero aquí, así se pronuncia. Nabucodonosor se indignó mucho. ¿Por qué se indignó?
Porque él dijo, cuando suene esta música, cuando suene esto, todo el mundo tiene que dejar lo que está haciendo, detenerse, postrarse delante de la imagen. Pero ya, claro, le llegaron los chismosos. Mire, rey, majestad, hay 3 muchachos ahí, judíos, que ellos no hacen caso, ellos no se postran ante la imagen. Por supuesto, él se molestó, pero en vez de creer las cosas, él dijo, no, voy a llamarlos, y los llamó a su presencia. Por eso dice, Nabucodonosor se indignó mucho y ordenó que llevaran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Lo dije bien? Abednego. A Carlos, a Isaías y a Samuel. Más fácil. Y estos al instante fueron llevados a la presencia del rey. Ya estoy nervioso, yo empiezo ya aquí a sudar porque ahorita que... Bueno. Entonces Nabucodonosor habló con ellos y les dijo, muchachos, es verdad que ustedes no honran a mi Dios. Y no era que había un solo Dios, ¿ok? Había muchos dioses, pero él está hablando, no honran a mi Dios, ni adoran la estatua de oro que mandé a erigir. Díganme entonces si al oír, esto es maravilloso aquí, si al oír el sonido de bocinas, flautas, tambores, arpas, salteros, merengue, salsa, cumbia, bachata, dicen por ahí. Dígame entonces si al oír el sonido de bocinas, flautas, tamboriles, el tamboril es un tambor pequeñito que normalmente se lleva aquí al cuello, ¿no? Al cuello y uno va tocando. Arpas, salterios, ¿qué es eso? Salterios. Pero ¿por qué hacen esto conmigo? Salterios, sí, porque salterios tendría tilde, ¿verdad? Que es una caja instrumental con cuerdas que se tocan sobre una superficie. Ustedes han visto, es una caja que tiene cuerdas y van ting, 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 ting. Salterios. Y zampoñas. ¿Lo dije bien? Zampoñas. ¿Qué es eso? ¿Qué es una zampoña? ¿Ustedes han visto a los indígenas de nuestros países que tienen unas flautas que van de chiquito a grande? ¿Sí o no le fala? De bambú. Le fala andada de rapero hoy. Muy bien, muy bien. Y otros instrumentos musicales están dispuestos a arrodillarse ante la estatua que he mandado hacer y adorarla. Me han dicho eso, que ustedes no lo hacen. Porque si no la adoran en ese mismo instante, serán arrojados a un ardiente horno de fuego. Y entonces, fíjate la pregunta de este rey. ¿Qué Dios podrá librarlo de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. No tenemos por qué responder a su majestad acerca de esto. No tenemos que decirle nada, majestad. Su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de este ardiente horno de fuego y también puede librarnos del poder de su majestad. ¿Por qué no estamos diciendo todos amén, amén y aleluya? Estamos hablando del Dios de estos chicos, del Dios tuyo, del Dios mío. Pero aún si no lo hiciera, ay, tan bonito que iba todo. Pero aún si no lo hiciera, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha mandado a erigir. Tome para que lleve. Hágame el favor. Frente a un rey.
Y estar frente al rey era una presión más grande. No era que el presidente, el gobernador, el alcalde mandó a decir, tú ni los conoces. No, delante del rey. Porque una cosa es estar firme con las cosas de Dios cuando todo está bonito y todo el mundo a nuestro alrededor nos apoya. Y otra cosa es estar firme cuando se te dice, a ver, ¿es cierto? ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿Cuántos firmes por causa de Dios hay aquí? ¿Es cierto? Ese amén no sonó tan alto, pero bueno, está bien. Pedro. A Pedro, imagínate lo que pasó. Oiga, usted no era este, es verdad que usted, la presión, y Pedro hizo lo que tal vez muchos, Dios no lo quiera, hasta enfrentar una situación, haríamos. Se echó de para atrás. Fue redimido y Pedro, ya sabemos quién es Pedro. Pero, ¿qué puedes decir tú cuando alguien viene y realmente te enfrenta a lo que tú dices que eres? A quien tú dices creer. Por quien tú dices que lo das todo. O yo. ¿Estás realmente dispuesto a seguir en Cristo en todas las circunstancias? Porque si no es así, de nada nos sirve que hablemos del bautismo en agua, que hablemos de la Santa Cena, que hablemos de ir a la iglesia. Además, que nos llamemos cristianos. Si no estamos realmente, tú y yo, dispuestos a darlo todo, dispuestos a entregarle todo, dispuestos a someternos completamente a Él, entonces lo que estamos haciendo es como estos instrumentos de ruido, solamente ruido y nada de verdad. Si no renunciamos a los ídolos del mundo, no digas, yo ya renuncié a todo. ¿Cuáles son los ídolos del mundo aquí? Por ahí hablan de dinero, trabajo, un ídolo muy, muy latino. Tantas cosas. Si no estamos dispuestos a renunciar, y renunciar no significa ya, entonces voy a renunciar al trabajo y ya está mi carta de renuncia. Significa de que eso no es mi prioridad. Si no es Cristo, no digas que realmente vives o vivo por Cristo. No podemos imaginar esa presión tan tremenda que tenían estos tres jóvenes en ese momento. Frente a ellos estaba el rey. Estaba el horno, los iba a meter a un horno ardiente. Estaban los compatriotas, los metieron, dicen. Estaban los que se oponían, estaba todo el mundo. O sea, todos los ojos, ¡bum!, delante de estos muchachos. Imagínate tú en esa situación. Tú eres muy cristiano, ¿verdad? Y ni siquiera hablemos de cristiano, porque la semana entrante vamos a hablar realmente cristianos. ¿Cómo nos tenemos que preparar? Pero hablemos hoy de justicia. Cuando tú dices, voy a hacer el bien sin importar, pero tienes a una comunidad totalmente afectándote, totalmente tratando de influenciarte, ¿cuál va a ser la respuesta tuya y mía? Estos chicos estaban enfrentados a esa situación. La cuestión es que para ellos Dios tenía un valor por encima de toda esa presión, por encima inclusive de su propia vida, porque la amenaza no era amenaza de que si tú no sales con nosotros no te volvemos a llamar, o si tú no haces esto con nosotros pues dejas de ser mi amigo. Era amenaza de que si tú no haces esto vas a morir. ¿Hay alguien que ha enfrentado esta realidad en la vida aquí? ¿Alguna persona? Solo por hacer el bien, ¿Alguien aquí ha sentido presión cuando tú quieres hacer el bien, pero hay presión de que, ¿por qué? ¿O no? O eso, a todos nos ha pasado, ¿verdad? A todos nos ha pasado. ¿Ok? Pero ellos entendían que ellos podían enfrentar lo que fuera porque ellos sabían la vida eterna que les esperaba.
Y yo te digo a ti, ¿tú puedes enfrentar todo lo que sea sabiendo que hay una vida eterna? Y yo diría, es fácil decir que sí. Aquí sentaditos, tan bonitos que están, con un ambiente controlado de temperatura. Me imagino que desayunados. A eso sí faltó, ¿no? Por llegar a tiempo a las 10:45 de la mañana. Podemos decir sí. Pero en realidad, si estamos enfrentándonos a presión, y hay mucha presión, y no estamos hablando, estoy hablando, la mayoría son adultos acá, hay algunos jóvenes, pero imagínate la presión de los jóvenes, la presión en las escuelas, la presión en los medios sociales, la presión en la tele, la presión de los compañeros, pero los adultos también tenemos presión, la presión en el trabajo, la presión de las amistades, la presión económica, la presión, ICE, la presión. Hay mucha. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Lo justo y correcto o vamos a fallar? Mira las cosas que dicen acá. No tenemos, dijeron estos chicos, no tenemos por qué responder a su majestad acerca de esto. Ellos no tenían ni siquiera necesidad de defenderse, porque ellos ya eran culpables. Ellos no lo habían hecho, no se habían doblegado, adorado la estatua, ni lo iban a hacer. O sea, no había alguien que decía, voy a defenderlos, ¿no? Ya se sabía que eran culpables. Siguen diciendo, su majestad, rey, va a ver que nuestro Dios, Nabucodonosor estaba abogando por su Dios D minúscula. Pero estos dicen, va a ver que nuestro Dios D mayúscula, Jehová, a quien servimos, puede liberarnos de este ardiente horno de fuego y también liberarnos del poder de su majestad. O sea, nos va a liberar de la prueba del fuego y nos va a liberar de su poder. ¿Quién tiene aquí esa convicción? ¿Nadie? Por lo menos digo un amén, amén por fe. Ellos, estos chicos, estaban mostrando su convicción, lo que ellos realmente creían, y su entendimiento y apreciación por el poder, no de Nabucodonosor, sino del poder de Dios. Ellos sabían y eran conscientes de que Dios podía tanto rescatarlos y no meterlos al horno, como del poder, de la influencia, de la legalidad de este rey. Y te pregunto, tú y yo en realidad, sin religiosidad y sin que en realidad somos conscientes, entendemos, sabemos eso, sabemos que Dios nos puede librar de absolutamente toda prueba. ¿Y si Dios no lo hace? Porque ellos dijeron, pero si no lo hiciera, Él tiene poder de sacarnos de aquí vivitos. Pero si no lo hace, ahí es donde viene la convicción. Ahí es donde viene realmente la prueba, ahí es donde viene nuestra fe. ¿Qué pasa cuando las cosas no salen como pensábamos? Con esto los jóvenes mostraban que ellos sabían someterse a Dios, en lo bueno y en lo malo. Es fácil someterse a Dios en lo bueno, pero cuando las cosas no salen. Pero ellos sabían que tenían que hacer lo justo, lo correcto. Así Dios no hiciera lo que ellos querían, deseaban, o inclusive a lo mejor oraban por ello. Porque si a mí me quieren meter a un sauna muy caliente, Señor, ayúdame. Ahora un horno de fuego, imagínate eso. ¿Cuál es la reacción humana? Señor, ayúdame, Señor, líbrame, Señor, no permitas. Pero ¿y si me meten al horno? O si veo que meten a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Ay, pastor, bueno, menos mal que eso no se da. Ok, venga la semana entrante, ¿eh? Vamos a hablar un poquito de eso. Nosotros nos quejamos sobre nuestros derechos y sobre lo que es justo, nos quejamos.
pero es mejor soportar lo que venga si vamos a agradar y ser justos delante de Dios. Yo conocí no hace mucho un varón, no voy a decir su nombre, es real lo que voy a decir, un varón aquí, no de nuestra iglesia, sí, o sea, no de este ministerio, sino de abajo. Hay muchos, por eso no tengo problema con decir esto. Y me decía esta persona, decía, es que hace unos 2, 3 años el Señor me reveló tanto. Me dijo que iban a pasar tantas cosas que prácticamente yo abandoné todo por servir a Dios. Pero en el momento en que abandoné todo y empecé a servir a Dios, wow, nada de lo que yo pensaba se cumplió. Nada se hizo. Por el contrario, problemas, desengaños, rompimiento de corazón, un desastre. Y yo le preguntaba, ¿y entonces cómo estás tú hoy con Dios? Decía, estoy tremendamente alejado porque ¿para qué? Yo no sé si en realidad lo que él me dijo es real o no. No está diciendo que no confiaba en Dios, que no creía en Dios. Pero a veces nosotros construimos de Dios una hada madrina, eso con varita, tin, tin, pin, campanita se llama, la de Disney, campanita, ¿no? Tin, que nos da los deseos del corazón. No. Él nos va a dar los deseos del corazón que vienen de Él. Él nos va a dar una vida eterna llena de paz y alegría y júbilo. Él nos va a dar todo eso. A veces lo podemos vivir aquí en la tierra, pero a veces no. Pero va a llegar. El problema es que nosotros no pasamos los ojos más allá de esta realidad. Estos muchachos, esos 3 chicos, no dudaron de la habilidad de Dios, pero tampoco presumieron saber la voluntad de Dios. Porque ellos no dijeron, yo sé que la voluntad de Dios es que yo no me queme si me meto al horno. Métase a ver. Y dijeron, y si me quemo no importa, Dios es Dios. Ellos reconocían el plan de Dios, que a lo mejor era diferente al plan de ellos. ¿Te ha pasado que tú tienes un plan de vida, un plan incluso espiritual, y resulta que tú pensabas que el camino era por acá, pero resulta que el Señor te está llevando por este otro lado y tú dices, pero un momento, yo quiero ir para allá? Él conoce los planes correctos. En estos días muchos decimos amamos a Jesús, lo amamos. Y tenemos un gran concepto de Él, ¿verdad? Sí, Dios mismo. Pero ¿será que a veces adoramos o amamos más al mundo o a nosotros mismos? Dice la palabra que en los últimos tiempos va a haber amadores de sí mismos, hombres y mujeres, pero creo que hace referencia específicamente a hombres, amadores de sí mismos. ¿Ustedes creen que los hombres se están amando a sí mismos hoy día? ¿No quieren nada? Yo digo que quieren mucho. ¿Ok? ¿Dónde voy? No me distraigan. Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. No amen al mundo, ni las cosas que están en este mundo. Cuando dice no amen al mundo, no está diciendo no ama a tu prójimo, no está hablando de personas. Estamos hablando, o está hablando de las cosas que te atraen, de esta vida, de la carne, del mundo. No amen al mundo ni las cosas que están en este mundo. Si alguno ama al mundo, ¿aquí hay alguien que ame al mundo? Sí, hay un valiente que dijo sí. Sáquenlo, por favor. Amén. Y sabemos quién es. De alguna manera nos aferramos a este mundo, todos lo hacemos, todos caemos en eso de que, ay, cómo me gusta lo bonito y lo rico y lo bueno y lo sabroso. Y hay cosas, y hay cosas que no son malas, que podemos disfrutar, que nos pueden gustar y toda la cosa, pero ponerlo por encima de Dios. Continuaron diciendo, pues dice, perdón, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, si alguien pone al mundo por encima de Dios, el amor de Dios no está en él. Está es el amor del mundo.
Sepa su majestad, dicen estos chicos, que no serviremos a sus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que ha mandado a erigir. Se requería una gran fe para decir esto. Tú requieres fe para mantenerte como cristiano, decir yo soy cristiano, sí, seguidor de... Imagínate que tú estés en un ambiente como lo estamos aquí. A mí no aquí en este sentido, pero aquí en Minnesota, aquí en las ciudades, un ambiente donde estés rodeado de somalíes o rodeados de, qué sé yo. Te vas a mantener tú diciendo, mi Dios es Jesús. Pero te digan, no, Él no es, Él no es, Él no es. Y tú digas, sí, pero, ok, caes, no caes, te mantienes. Dios les trajo a ese lugar de fe. No fue accidental que estos 3 chicos estuvieran ahí delante del rey. Los puso en ese lugar de fe y ellos permanecieron firmes. Pero eso no fue la primera vez que hubo la prueba. Esa fue la prueba más grande. Ellos ya habían pasado prueba. Ellos llegaron a este país a comer cosas diferentes, cosas no permitidas en su fe judía, aspectos contraculturales, ¿ok? Y ellos se mantuvieron firmes en cosas pequeñas. Y ahí está el asunto. Si nosotros esperamos a mostrar nuestra convicción por la justicia, cuando venga la mega prueba, seguramente nos vamos a resbalar. No estoy declarándolo, pero es posible. Si no hemos pasado las pruebas y los obstáculos pequeños. ¿Eso se entiende? Parece que este sector lo entiende, no sé por acá. Yo tengo que bajar de peso. Por eso tomo agua. Pero yo no bajé de peso la semana pasada. Porque los mexicanos comen mucho. Ya determinamos eso, ¿verdad? Este ya dice que sí. Muy bueno. No, el que come es este colombiano, pero bueno. Si yo tengo que bajar de peso, pero no puedo dominar las pruebitas pequeñitas, el chocolatico, la tarta, el pancito mexicano, por amor a Dios. Si me llevan a un buffet voy a caer. Si no soy capaz de decir no a esas cosas pequeñitas. Por eso yo tengo aquí policías. Y hacen buen su trabajo. Particularmente. No, yo. Pero a ver cuándo se va para yo meterme el pedazo de pan. Si yo no puedo con esa prueba pequeñita, vamos a caer. Estos chicos, esa no fue la prueba grande. Ellos tuvieron que pasar por etapas de decir no o sí, cuando había que decir no o sí. Por eso, cuando tú estás enfrentando pruebas pequeñas, afírmate en ellas. Cuando tú sabes que tienes que tener una convicción en algo chico que no es de vida o muerte, aprovecha, disciplinémonos. Por eso yo no voy a volver a México. En 3 meses. Porque hay que... Sepa su majestad, le dijeron. Sepa su majestad, sepa usted, rey. Esta declaración de estos chicos es noble porque ellos no presentaron excusas, que es lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Presentar excusas. Ay, pero... Porque en situaciones así, uno puede pensar en 1000 excusas. Ellos, por ejemplo, a ver si hay una afinidad con nosotros. Ellos pudieron haber dicho, no hay nada que podamos ganar si nos resistimos. No valemos más viviendo que muriendo. No daríamos más en vivir. Y es fácil decir, debemos vivir, ¿verdad? Y hubieran dicho, es que nuestra vida vale más vivos que muertos. El problema es que ¿qué es lo que nos dice el Señor? Que hay que ¿qué?
morir. Hay que morir y no nos gusta. Duele. Es incómodo. Ay, ay, ay. Ellos podrían haber dicho, estamos en un lugar diferente. Como quien dice hoy día, es que no nos va a ver nadie. Este no es nuestro pueblo. Hay un dicho en inglés, no sé, traduce bien. Cuando estés en Roma, haz lo que hacen los romanos. Eso está bien dicho, traducido así, eso sé. Hay un dicho más o menos, en español es así. ¿Cómo? Donde fueres, haz lo que vieres. ¿Alguien vive por esa premisa? Por ahí vi una mano levantarse, cuidado. Ellos sabían que Dios no tiene jurisdicción. No era el Dios que estaba ahí en Babilonia o en Israel. El Dios es el Dios de todos y en todo. Ellos podrían haber dicho, pero si perdemos nuestro trabajo, si sacrificamos nuestro estándar de vida, ¿eso lo decimos nosotros? Porque a veces cuando Dios nos bendice, ojo, podemos hacer de esa bendición un ídolo. Mira cómo me fue de bien, mira cuánto me pagan, mira lo que me puedo comprar, mira. Pudieron haber dicho, después de todo, no se nos está pidiendo que en realidad neguemos a Dios. Nos está diciendo que nos postremos delante de esta estatua, pero no estamos negando a Dios. ¿Decimos eso o no? Ay, yo voy a hacer esto, pero como decía el pastor David, yo voy a gastarme mis 8 horas en el casino. Porque yo no estoy negando que hay Dios. Ojo, excusas. Pudieron haber dicho, pero si todos los demás lo están haciendo, ¿sí o no? ¿Decimos eso? Todo el mundo lo hace. ¿Qué hay de malo en eso? En lugar de eso, ellos cultivaron una personalidad valiente, dispuesta a estar firme con Dios. Hubieran dicho, tengo 2 más, porque a veces nosotros utilizamos esas excusas. Hubieran podido haber dicho, hombre, nos están pidiendo que nos postremos ante ese Dios, pero es una sola vez y no por mucho tiempo, unos 10 minutos aquí delante del rey y toda esta gente lo hacemos y ¿qué va a pasar? Rapidito. ¿Lo decimos o no? Lo hago una vez, 10 minutitos. El problema es que 10 minutos pueden marcar el transcurso de tu vida eterna. O finalmente, lo que más me encanta. Nuestra excusa número 1. ¿Están listos, cristianos? Dios conoce mi corazón. El problema es que Dios conoce el corazón. Y pensamos que no, Él me entiende. Y entonces Jesús vino y Él pasó por todas las tentaciones. Él me entiende. Que a veces uno cae, que a veces no sé qué, que somos... ¿Es así o no es así? Decimos eso, ¿verdad? Y sí, Dios conoce nuestro corazón, pero eso debería ser, creo yo, el motivo principal para que nosotros nos pongamos las pilas. Realmente optemos por la justicia, por ser justos. Dios entiende. Ay. ¿Por cuánto tiempo entiende? Punto 2, porque ustedes hablan mucho de nos está acabando el tiempo. Punto 2, la justicia es testimonio para otros. La justicia es testimonio para otros. ¿Quiénes saben que un buen testimonio normalmente viene después de haber pagado un precio alto? Los testimonios no son gratis. Los testimonios cuestan. Y a veces cuestan mucho. Pero es un testimonio. Nuestra justicia, el que nosotros elijamos ser justos, correctos, hacer lo correcto, es testimonio para otros. Mira lo que continúa diciendo Daniel 3, versículo 19. Está en pantalla. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira con la respuesta de estos chicos. Y su semblante cambió
en contra de Sadrach, Mesach y Abednego. Así que ordenó, imagínate, como que no quieren una taza, vamos a darle toda la olla. Ordenó calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Luego ordenó que los hombres más fuertes de su ejército ataran a los chicos y los arrojaran al ardiente horno de fuego. Fue así como estos jóvenes... No sé por qué se me está yendo la voz. ¿Están orando por mí? Ok. ¿Están orando? Hágale, pastor. Termine rápido, hágale. Luego ordenó que los hombres más fuertes de su ejército ataran a los chicos y los arrojaran al ardiente horno de fuego. Fue así como estos jóvenes, los 3 chicos, fueron atados y arrojados junto con sus mantos, sandalias, turbantes, es decir, con su ropa. Y ese candente horno de fuego, la orden del rey fue tan apremiante, que el horno estaba tan candente, había tanto calor, que las llamas mataron a quienes arrojaron a los chicos, los hombres fuertes. ¿Sigo? Gracias. Mientras que los 3 jóvenes caían atados dentro del candente horno de fuego, y el rey Nabucodonosor se espantó. ¿Cómo que se espantó? ¿Por qué? Si fue el que los mandó a eso. Y rápidamente se levantó y dijo a los de su consejo, a los que estaban ahí con él: ¿acaso no eran 3 los jóvenes que arrojaron atados al fuego? ¿No eran 3? Y ellos le respondieron: así es, en verdad, su majestad. Y el rey dijo: pues yo veo 4 jóvenes sueltos que se pasean en medio del fuego y sin que sufran daño alguno. Y el aspecto del 4.º joven es como el de un hijo de los dioses. Cálmese. La Septuaginta. ¿Saben qué es eso? Septuaginta. No les voy a poner en pantalla porque me van a decir: lo está pronunciando mal. Esta fue la primera traducción que hubo del hebreo al griego. ¿Ok? De ahí pues han salido las demás traducciones, las versiones y demás. Pero la manera como esta primera traducción fue de Daniel 3:24, leía que él se aterrorizó, se asustó, el rey Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque no solamente él vio lo que veía, sino que él escuchó hombres cantando alabanzas en medio del horno. Él se asomó y vio a 4 jóvenes sueltos que se paseaban en medio del fuego. Y si este canto era cierto, si esto fue así, ¿recuerdan lo que pasó en Hechos 16:25 con Pablo y Silas? Hechos 16:25, a la medianoche estaban en la cárcel. Pablo y Silas oraban, ¿y qué hacían? Cantaban himnos a Dios mientras los presos los escuchaban. Eso hicimos el viernes. Bueno, yo no lo hice porque no estaba aquí. En el Pagá, mientras se oraba y se cantaba. Gracias. El líder de alabanza, porque no estaba él, como harían, pero bueno. Ok. Y el aspecto del 4.º joven es como el de un hijo de los dioses. Nabucodonosor nos está diciendo quién era. Está haciendo referencia, porque no tenía ningún otro contexto, que parecía un hijo de un dios. Imagínate a quién vio. ¿A quién vio? A Jesús mismo. A Jesús mismo. No sabemos si estos 3 chicos eran conscientes de que estaban con Jesús. No sabemos. Pero estaban con alguien. Asumimos que sí. Y algunas veces nosotros mismos estamos en presencia de Jesús y no sabemos, pero Él está ahí.
pueblo de Dios, nosotros, hermanos y hermanas, amigos, cristianos, Iglesia de Celebración Español, muchas veces estamos en el horno. Ahora, el horno es diferente. Alguna vez no está tan caliente, otra vez está caliente, otras veces no lo soportas. Y estos hornos tienen tres fuentes. O son hornos que el mismo hombre, la gente, prepara, o son hornos que Satanás prepara, pero también hay hornos que Dios prepara, que vienen de Dios. Pero Dios nos puede liberar de las pruebas. ¿Siempre nos libera? ¿Siempre nos libra? ¿Siempre? ¿Siemprecito? Eternamente, sí. Eternamente. Pero hay hornos que vamos a tener que aguantar. Y hornos que queman mucho. Y duran mucho. Y parece que ya no más. Pero Dios no te va a quemar, en realidad. Si vienen de Dios, son pruebas que vamos a poder vencer. Nabucodonosor vio a Jesús con estos tres. Y yo te pregunto, ¿la gente puede ver a Cristo contigo? En lo que tú y yo hacemos, en cómo tú y yo hablamos, en cómo tú y yo respondemos, ¿la gente ve a Cristo en nosotros? ¿Todo el tiempo? Punto 3. Te mando con esa tarea a la casa. Punto 3. La justicia trae una recompensa eterna. Nos quedan 10 minutos. Ánimo, muchachos, que podemos lograrlo. Podemos. La justicia trae una recompensa eterna. Mira, hasta el niño está bien portadito. No se ha dormido en ningún momento. Ahí está. Así que no se me duerman ustedes, ¿sí? Ojo. Daniel 3, 26, 27. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno encendido y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos de Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Entonces los chicos salieron del fuego, mientras los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, es decir, toda la corte del rey, se juntaban para mirar a estos jóvenes, y a quienes el fuego no había podido quemarles el cuerpo, ni siquiera un solo cabello de la cabeza. Amén. Sus vestidos estaban intactos y ni siquiera, óigame esto, ni siquiera olían a fuego, a humo, a humo. Cuando pasamos tú y yo por las pruebas, salimos de las pruebas todos ahumados, chamuscados, con todo quemado, o podemos salir victoriosos. La prueba no tuvo poder sobre estos hombres, porque ellos estaban convencidos, tenían la convicción y la decisión de hacer justicia y ser justos sin importar qué. Juan 16:3, que nos recuerda que en el mundo tendremos aflicciones, problemas, pero confíen, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Pero fíjate algo que sí quemó, sí se quemó, no fue que no se quemó nada. ¿Saben qué se quemó? Ajá, a ellos los ataron, no sé si los ataron así, no sé cómo los ataron, pero los ataron. Y eso se quemó. Ellos caminaban sueltos y ni siquiera olían a humo. Dime si eso no habla de liberación, cómo Dios los libró, cómo Dios los sanó, cómo Dios los rescató. Y Dios, mira, la cuestión no es que si Dios va a hacer eso en todas las circunstancias, es que si nosotros somos conscientes y sabemos que Dios puede, porque Él lo hará tarde o temprano contigo y conmigo, lo va a hacer. A pesar de que las circunstancias actuales sean hornos recalentados, a pesar de que el enemigo recaliente ese horno, a pesar de que nuestras propias decisiones malas recaliente ese horno,
Si nosotros tenemos la convicción con el Señor, Él nos va a librar. Va a haber consecuencias, va a haber dolor, va a haber muchas cosas, pero Él nos va a librar. Ser perseguido a causa de la justicia no es una bendición o una aventuranza porque sufrimos por el pecado que cometemos, por la falta de, ay, ¿cómo sufre? Pues qué bienaventuranza. No. Es una bienaventuranza porque podemos nosotros vencer la tentación, vencer el pecado, vencer la prueba. Por eso somos bendecidos. Y cuando cumplimos con todas las bienaventuranzas, cuando somos mansos en lugar de agresivos, cuando somos misericordiosos en lugar de vengativos y pacificadores en lugar de hacer conflicto y guerra, el mundo se va a ir contra nosotros. El mundo nos va a ridiculizar. Veremos la semana entrante realmente hasta qué punto va a llegar el mundo y cuál debe ser nuestra respuesta. Este camino que hemos elegido, cristianos, no es el camino del pastor. Todos es un camino que va en contra de muchas cosas culturales, sociales y establecidas por el hombre. Los caminos de Dios no son los caminos del hombre. Así que vamos a tener que tener un poquito de firmeza. ¿Quiénes son de carácter fuerte aquí? Resulta que nadie. Gracias, mi suegra, que es más buena que un pan. ¿Y dónde están los demás? ¿Y quiénes son los de carácter débil? Bueno. Ahí, perdón, pero no sé si. Somos hermanos en Cristo, tú y yo. También yo levanto la mano. Porque Él dijo yo. Vamos a tener que ponerle un poquito de, ¿qué? Coraza, blindaje, armadura al asunto. Vamos a tener que no ser violentos, no ser groseros, pero ser firmes. Y para algunos nos cuesta, para otros también, a todos. A todos. Nota la promesa de los perseguidos. No es la primera vez que dicen que el reino de los cielos les pertenece. En las bienaventuranzas hay otro momento en donde dice que el reino de los cielos les pertenece. ¿O se les olvidó ya? Hace 2 meses, comenzamos. ¿Cuál es la primera bienaventuranza? Los que son pobres en espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la recompensa? ¿Se lo acaba de decir? El reino de los cielos le pertenece. Entonces estamos en la primera bienaventuranza con esa promesa y estamos en la última bienaventuranza, la penúltima, con la misma promesa. Todo está encapsulado en ello. El reino de los cielos, el reino de Dios te pertenece a ti y me pertenece a mí. ¿Sabemos eso? Pero es condicional. Es condicional. No porque sí, no porque respiramos ya. Es porque estamos moldeando. Y el Señor nos está ayudando. El enemigo también, porque el Señor lo utiliza. Nos está ayudando a moldear nuestro carácter. Ya es hora, ¿verdad? Ya cuando viene dice, o se baja o lo bajamos. Está bien. Bueno, la persecución entonces no es una señal de que estamos haciendo algo malo. Cuando te persiguen, cuando te sientes perseguido, no es que estemos haciendo algo malo. No, es que estamos haciendo algo bueno. Porque si no, el mundo nos amaría, nos apapacharía. Esa cosa. ¿Cuál es el resultado? El resultado está acá, mis hermanos. Daniel 3, los últimos versículos, versículos 28 y 29. Miren en pantalla. En ese momento, Nabucodonosor exclamó: bendito sea ¿quién? ¿Mi Dios? ¿Mi estatua? ¿Mis dioses? No, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel, que envió a Cristo para nosotros.
y libró a sus siervos, pues confiamos, estoy aquí cambiando un poquito, confiamos en Él y no cumplieron con los edictos, con las normas, con las leyes del mundo, sino las leyes de Dios. Somos bienaventurados. Prefirieron entregar sus cuerpos. ¿Algún voluntario? Entregar sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. Por tanto, dice este rey, yo decreto que todo pueblo, nación o lengua que profiera alguna blasfemia contra el Dios de estos muchachos, fíjate, será molestado, será regañado, será descuartizado, cortadito. Es más, y que su casa sea convertida en muladar. ¿Qué es eso? Buena pregunta. ¿Quién sabe qué es muladar? O sea, después de quedar descuartizado, imagínate, falta más. Lugar, Real Academia de la Lengua Española, por favor. Lugar o sitio donde se echa el estiércol o la basura de las casas. Yo diría inodoro, pero bueno. Eso es lo que el rey, fíjate la reacción del rey al ver al poder de Dios Jehová. Lo que sería una tristeza que nosotros andáramos por el mundo diciendo, sí, mi Dios es Jehová. Mi Dios es el Dios de los cielos y la tierra. Mi Dios es Cristo. Ese es nuestro Dios. El Dios de poder, el Dios de esperanza, el Dios de fe, el Dios de futuro, el Dios que sana, el Dios que provee, el Dios que ama, el Dios de misericordia, el Dios. Ese es nuestro Dios, iglesia, ese es. ¿Y qué dice entonces? Porque ningún otro Dios, dice este rey, pero eso lo declaramos tú y yo, ningún otro Dios de este mundo del venidero, ningún otro Dios hay que pueda salvar, si me pones la frase, como este Dios. No hay otro que pueda salvar como tu Dios, como mi Dios. Así que yo te pregunto, ¿en realidad ese es tu Dios? ¿En realidad ese es mi Dios? ¿En realidad Jesús es nuestro no solo Salvador, sino Señor y Dios? ¿Estás seguro? Si hay algo en la vida de lo que tenemos que estar seguros, es de esto. De eso estoy convencido yo. ¿Quién es nuestro Dios? Porque eso va a determinar el resto de nuestra vida aquí en la tierra, pero principalmente el resto de nuestra eternidad. Por lo tanto, te voy a invitar a que tú pases si quieres. No te estoy diciendo que tienes que pasar, porque esto tiene que ser una convicción. Esto no se trata de que voy a pasar y ya soy salvo. No, si hay duda en tu corazón, si aún Cristo no es tu Dios de verdad, como lo es el Dios de estos tres jóvenes, y más aún, Cristo real viviendo en ti, el Espíritu de Dios en ti, si no lo es, recíbelo, acéptalo, pídeselo. Ven, adóralo a Él, que es el verdadero Dios. Hay alguien acá cuya salvación no está asegurada en tu propia alma, que tú quisieras pasar y decir, no va a pasar nada, no se van a abrir los cielos y la tierra, no te va a comer la tierra, no va a pasar nada, sencillamente en el cielo tu nombre será escrito en el libro de la vida eterna. ¿Hay alguien que quisiera tomar esa decisión? Y si no hay nadie, yo asumo yo, que es que Dios, Jehová, Jesús, el Espíritu de Dios, es el Dios de tu vida. El problema y lo importante no es que lo asuma yo. Lo importante es que tú lo sepas y que Dios lo sepa. Así que te pido inicialmente que si quieres levantar tu mano y quieres recibir en este momento a Cristo, es un llamado de salvación, de tomar una decisión como la tomaron estos chicos, que lo que importa, no importa, lo que importa es Él. ¿Alguien? ¿No?
¿Te atreves a pasar? Me dice que no. Ven para acá, ven para acá. Y como tú, amén. Ahora yo conozco a esta chica, a esta hermana, ¿ok? Y yo sé, no es la primera vez que tú has venido delante del Señor a decir, Señor, quiero que seas mi Dios, pero este llamado que estamos haciendo ahora es para estar absolutamente seguros. No es para tener números, registrar números, es para que tú, en últimas, ¿quién gana? No yo, ganas tú. ¿Hay alguien más que quisiera pasar y tener esa firmeza de decir, Dios es el Dios de mi vida y vengo hoy a pedirle a Él, no al pastor? Yo no tengo potestad en ese sentido. Amén, gloria a Dios, que Dios te bendiga. Amén, amén, gloria a Dios. Mire, esto nos hemos vuelto un poquito, me estoy demorando un poquito más, téngame paciencia, por favor. Pasa, amén. Mira, nos hemos vuelto demasiado cómodos y también lo he hecho, no es crítica, pero decimos, si alguien quiere recibir a Cristo, levanta tu mano y ya, cuando terminas la bajas, haces una oración y crees que no, hay que tener convencimiento, y que ustedes estén aquí para mí es una decisión para tener ese convencimiento. Voy a orar por ustedes, y si alguien más quiere pasar, vamos a colocarnos de pie y orar todos, pero si quieres pasar, sencillamente pasa. Es importante que cada uno de ustedes con su boca declare, porque la palabra en Romanos nos dice, si tú declaras con tu boca de que Cristo es tu Señor y Salvador, seréis salvos. Entonces, una oración pequeñita que repitan conmigo y luego voy a orar y ya podemos irnos, ¿les parece? Quiero que repitan ustedes, vamos a repetir todos, de hecho, para estar seguros, así no estés aquí al frente donde estés. Decir, Padre Celestial, reconozco que yo peco, que tus caminos no son mis caminos, pero hoy reconozco que mi pecado tiene un castigo, la muerte eterna, separación de ti, y no quiero vivir separado de ti. Y tú mandaste a Jesús para que tomara ese camino, para que tomara ese castigo, para que en la cruz mi pena fuera la de Él. Mi pena fuera la de Él. Pero Él vivió, resucitó y es el Dios de mi vida. Abro mi corazón, Jesús, no solo para que seas mi Salvador, sino que seas mi Dios, mi Rey, mi Señor. Y hoy recibo una nueva vida, no una vida manchada anteriormente, sino una vida nueva, porque ahora soy tu hijo, soy tu hija. Ustedes son hijas, chicas, ustedes son hijas de Dios, no de cualquier Dios, son hijas de Dios del universo. Y yo espero que ustedes empiecen a entender, y todos nosotros entendamos un poco más y empecemos a caminar más firme, más convicción y a enfrentar los problemas. Van a venir muchos, vendrá mucho más. Vengan la semana entrante para que les cuente. Pero a pesar de eso, Dios es un buen Padre y las va a tener en su regazo, en su mano por toda la eternidad, a ustedes y a todos nosotros, en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que tú bendigas